Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica gestión de servicios informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 4, lo que significa que estamos ya en la cuarta semana de clases, ¿ok? Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la gestión de riesgos de los activos de TI, de los activos de tecnologías de la información. Hemos dicho que los activos de TI no solamente están considerados por lo que es el hardware, no solamente está conformado por los dispositivos o periféricos, tanto de entrada, salida de datos, entrada y salida de datos, sino también por aquellos dispositivos que facilitan el almacenamiento de los datos, el almacenamiento de la información. Y también se considera como activo de TI a los sistemas de información, es decir, a los sistemas informáticos. Y dentro de este grupo de software, dentro de esta categoría, pues están los servidores de escritorio, están las aplicaciones web y están las aplicaciones móviles. Así como también otro tipo de soluciones informáticas, como los sistemas ERP, los sistemas OLAP, llámense aplicaciones en Business Intelligence, o en este caso soluciones BI o Business Analytics, entre otros. Todos estos son considerados activos de TI, activos de tecnologías de la información, y por lo tanto están expuestos a riesgos. Lo que vamos a ver el día de hoy es la definición de qué es lo que trata la gestión de riesgos, y vamos a ver un caso en particular donde vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la gestión de riesgos bajo una lista de activos de TI que pertenecen pues a una entidad bancaria. En ese sentido, se busca como elemento de capacidad que ustedes puedan identificar los riesgos de los principales activos de TI de la empresa. Bien, dicho esto entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Cuando hablamos de la gestión de riesgos de los activos de tecnologías de la información, pues en un mundo globalizado como el de hoy, la tecnología juega sin duda alguna un papel primordial, juega sin duda alguna un papel estratégico. Esto ha ganado la aparición de nuevos riesgos que van a estar asociados a los sistemas que manejan la información y a la tecnología que los soporta. Pero surge una interrogante. ¿Por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones? ¿Por qué no se gestionan los riesgos en las empresas? Pues bien, generalmente la respuesta más común que se suele dar a este tipo de interrogante por parte del personal de la empresa suele ser la siguiente, que muchas veces los riesgos no aportan valor. Si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada. Ese es otro pensamiento del personal que labora en una empresa, ¿no? Dice, si pensamos en todo lo malo, no hacemos nada. Por lo tanto, ellos no quieren pensar en riesgos porque simplemente se van a distraer, ¿no? Eso es obviamente un pensamiento válido que suele a veces haber dentro del propio personal que labora en la empresa, ¿no? Nos dice aquí otro pensamiento que suele responder el personal de la empresa, ¿no? Hay suficientes controles. Eso también es otra respuesta que suelen dar. O quizás pueden decirnos que aquí pensamos en metas, pensamos en objetivos, no pensamos en riesgos. Eso también suele ser otra respuesta que generalmente el personal de una empresa responde cuando se le pregunta por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones. Otra respuesta válida es no consideramos que los sistemas tecnológicos fallen. O sea, ellos pueden considerar que los sistemas de información pueden fallar como algo normal, como algo que está preestablecido.
Y quizás ahí la respuesta sea que aceptamos que es común, dice, que los sistemas de información o los sistemas tecnológicos normalmente estén expuestos a fallas. Así como también nos puede decir que no hay tiempo para evaluar los riesgos. No se tiene tiempo para hacer ninguna evaluación de riesgos. Nosotros como empresa necesitamos vender, no necesitamos pensar en riesgos. Otra respuesta puede ser, acá nunca pasó nada, aquí nunca ha pasado nada y nunca lo va a pasar, ¿no? Ese es otro pensamiento común del personal, ¿no? Que no estima el concepto de poder administrar y gestionar los riesgos de tecnologías de la información. Quizás ese pensamiento es válido porque hasta el momento nunca ha fallado o nunca ha habido, digamos, una amenaza que ponga en riesgo la seguridad de su información o que ponga en riesgo el funcionamiento de sus sistemas de información o sus equipos de TI. Y frente a ello, pues es válido que nos digan que aquí nunca ha pasado nada o nunca ha pasado hasta el momento un problema en particular, por lo tanto no podemos hablar de gestión de riesgos. Otra respuesta que podemos obtener es no tenemos los procesos definidos para poder hablar de gestión de riesgos. O también nos pueden decir que gestionar los riesgos no me van a ayudar a vender más, no me van a ayudar a generar más activos, más ingresos de dinero. Eso también puede ser una respuesta válida. Así como también nos pueden decir que si ocurre algo, pues ya lo arreglaremos. Si pasa algo dentro de la empresa, pues ahí lo veremos en el camino. Mientras tanto, no hablemos de gestión de riesgos. Nos desconcentran hablar de ese tema. Estamos pensando más en vender. Estamos mentalizados y enfocados más en generar ingresos. Riesgos, no nos hablen de riesgos. Eso pueden ser respuestas comunes por parte del personal que labora en la empresa. Y parte de sus respuestas se entiende y se comprende porque es gente que no conoce del tema, que no saben de los sistemas de información, que no, quizás hasta el momento han estado expuestos a verdaderas amenazas que hayan puesto, digamos, en riesgo sus sistemas de información, que hayan puesto en riesgo la información que ellos manejan, la seguridad de la misma, o quizás el funcionamiento de sus equipos. Todavía quizás no han sentido los estragos que causa una amenaza en temas de la información, sobre todo sobre los sistemas, sobre los equipos, ¿no? Porque la mayoría de amenazas que existen, recuerden que existen dos tipos de amenazas, y eso lo hemos hablado en clases anteriores. Existen las amenazas de origen humano y existen las amenazas de origen natural, producto de los desastres naturales. Lo que no podemos predecir, sin duda alguna, son los desastres naturales. Un terremoto, un movimiento sísmico de alta, digamos, magnitud en la escala de Richter que puede, pues, ocasionar el colapso de la infraestructura física de la empresa y por ende también podría colapsar sus sistemas de información y por ende también podría colapsar toda su infraestructura tecnológica. Son desastres naturales. Es difícil de pronosticar cuándo van a ocurrir. Al menos no en nuestro país. Quizás en Asia, en Europa o en Norteamérica cuenten con equipos de sismología, que son esos equipos que utilizan los sismólogos para poder, pues, digamos, predecir con exactitud el movimiento de las placas, ¿no? En el caso de Perú es bien común que nosotros como país estamos expuestos al cinturón de fuego, ¿no? Dado que está la placa continental del Pacífico que se une con la placa de Nazca y siempre están en constante fricción, ¿no? Bien, entonces, eso por citar un ejemplo de los desastres de origen natural. También están, por ejemplo, los huaicos, está también, por ejemplo, las lluvias torrenciales, los tornados. Bueno, en nuestro caso no tenemos aquí en Sudamérica, pero es un desastre natural y eso también podría poner en riesgo la infraestructura tecnológica de la empresa, dado que podría colapsar la empresa y pues podríamos estar expuestos a la pérdida de la información.
¿Estamos? Bien, existen diferentes tipos de gestión de riesgos en las organizaciones. Sí, hay toda una clasificación de los riesgos que existen dentro de una empresa. A continuación, vamos a ver cuáles son estos tipos de riesgos. Y lo que ustedes observan ahí en amarillo es lo que compete al área de sistemas, es lo que compete al departamento de sistemas que tiene que elaborar las estrategias, los planes de seguridad que ayuden a revertir situaciones, digamos, que pueden dejar en inactividad a la empresa, dado que toda empresa tiene sus actividades comerciales y frente a algún desastre, frente a algún riesgo al cual podría estar expuesto producto de la ejecución de una amenaza, pues podría que la empresa perder básicamente información sensible que pueda ahí estar manejando. Bien, dicho esto, vamos a ver entonces cuáles son los tipos de riesgos. Cuando hablamos de los tipos de riesgos, básicamente estamos hablando de los siguientes riesgos que existen, como por ejemplo la gestión de riesgos de fraude. También está la gestión de riesgos de seguridad en la información, que es lo que compete al área de sistemas. Está también la gestión de riesgos de tecnologías de la información. La empresa también va a estar expuesta a la gestión de riesgos legales y contractuales, así como también la gestión del riesgo operativo, la gestión de riesgos a nivel financiero, la gestión de la continuidad del negocio y la recuperación frente a desastres naturales, la gestión de riesgos a nivel estratégico, y también está pues la gestión de riesgos que pueden ocurrir a nivel de proyectos. Entonces, una empresa va a estar expuesto a diversos tipos de riesgos y es importante que la alta gerencia, que la empresa tenga conocimiento de cuáles son estos riesgos a los cuales está expuesta como organización. De todos estos riesgos, recuerden que nosotros, como especialistas de sistemas, vamos a estar a cargo de dos tipos de gestiones: la gestión de riesgos a nivel de seguridad de la información y la gestión de riesgos a nivel de TI, de tecnologías de la información. Esto es competencia del área de sistemas. El resto de riesgos a los cuales hemos hecho mención, pues existen otras áreas que se van a encargar de llevar a cabo dicha gestión, ¿no? Por ejemplo, la gestión de riesgos financiera, pues lo tiene que ver el área financiera de la empresa. O sea, cada tipo de riesgo va a tener que ser abordado por un área específica o un área en particular. Hablemos ahora de la siguiente interrogante que nos plantean. ¿Qué se logra con la gestión de riesgos? Ok, se dice que tenemos que gestionar riesgos, pero ¿qué es lo que se logra finalmente con la gestión de riesgos? ¿Cuál es la finalidad de gestionar los riesgos dentro de una empresa? Pues aquí nos dan 10 puntos. La primera de ellas nos dice que mediante la gestión de riesgos podemos aumentar la probabilidad de lograr los objetivos. 2, va a fomentar la administración proactiva, así como también nos va a permitir ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la empresa. También va a permitir la mejora en cuanto a la identificación de las oportunidades y amenazas. Recordemos que esto forma parte del análisis externo, ¿no? Acordémonos del análisis FODA. Entonces, mediante la gestión de riesgos vamos a también a poder identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que se pueden obtener a raíz de esas amenazas. También nos va a permitir cumplir con los requisitos legales, reglamentarios pertinentes y las normas internacionales. Así como también nos va a permitir mejorar los informes obligatorios y voluntarios dentro de la empresa. Por otro lado, también va a permitir mejorar la confianza y la aceptación de las partes interesadas. Y también nos va a permitir establecer bases confiables
para la toma de decisiones y la planificación. El hecho de poder mejorar también los controles de seguridad de la información. Y también el hecho de poder asignar y utilizar eficazmente los recursos con los cuales cuenta la empresa para poder hacer el tratamiento debido de los riesgos a los cuales estamos expuestos y que naturalmente es gestión del área de sistemas hacer dicho tratamiento de riesgos. La gestión de riesgos de seguridad es más importante que nunca. Pues sí, ¿por qué es importante la gestión de riesgos en el tema de la seguridad? Porque básicamente son fáciles de desplegar en cuanto a lo que es tecnología en seguridad y también el hecho de poder pensar que se ha mitigado el riesgo dentro de la empresa, dentro del negocio. Lamentablemente, la inversión en tecnología no es siempre garantía de protección contra las diversas amenazas que existen dentro del área de sistemas. A continuación se mostrarán más requerimientos o requisitos que van a ser clave y que debe poseer los programas de gestión de riesgos de seguridad. El primer punto dentro de la gestión de riesgos de seguridad nos habla del cumplimiento. El cumplimiento, dice, es solo un factor. El cumplimiento no debe, en este caso, desaparecer en su totalidad. E incluso en un programa basado en riesgos. Las normas que podemos nosotros definir van a estar ahí, siempre presentes. Pero los jefes y los gerentes de un departamento deben empezar a pensar en términos de niveles de riesgos aceptables frente a cualquier requerimiento de cumplimiento. No olvidemos que toda gestión de riesgos tiene niveles de riesgos, ¿no? Que vamos a tener que identificar. Un riesgo como, por ejemplo, la pérdida de la información, va a tener que ser evaluado cuál va a ser su nivel de riesgo. Si es alto, muy alto, bajo, moderado, etcétera. Se maneja una escala. Así como analizamos el nivel de riesgo, también hay que analizar la probabilidad y el impacto que tendría dicho riesgo para la empresa, lo cual más adelante vamos a ver lo que se llama la famosa matriz de riesgos. Y ahí pues se tiene que hacer en algunos casos el tratamiento de los riesgos en el sentido que podemos mitigar el riesgo, podemos aceptar el riesgo, como también transferir el riesgo. La transferencia del riesgo, por ejemplo, se hace cuando nosotros como especialistas no podemos darle solución al mismo. Entonces lo transferimos a un tercero, a otra empresa. Y esta empresa se llama, en este caso, viene a ser una empresa proveedora de servicios. Y sería en este caso la encargada de hacer, en este caso, el tratamiento o la mitigación del riesgo frente a la transferencia que estaríamos nosotros haciendo. Este es un cambio en el lenguaje y es el momento cuando todos entienden la diferencia que es básicamente la transformación de toda la empresa. Una empresa tiene que estar mentalizada en el hecho de que la tecnología existe y que puede ella hacer uso de dicha tecnología. La empresa debe ser consciente que puede apropiar la tecnología que existe como parte de ella, de tal manera que le ayude a evolucionar, a mejorar, a transformar sus procesos. No olvidemos que toda empresa tiene procesos de negocio y en ese sentido, pues, la tecnología es un medio que debe ayudar a la buena gestión o a la adecuada gestión de toda organización. Cuando todos sus procesos están, en este caso, llevándose a cabo de forma manual o no se encuentran automatizados o no están digitalizados sus procesos, su información, su data, pues es hora quizás de que la empresa ya dé un salto hacia la tecnología y que ésta pues realmente evolucione.
en pos de la mejora, ¿no? Más aún cuando tiene competencia dentro del mismo nicho de mercado, donde esta competencia puede quizás ya haber, está de repente ya haciendo uso, ¿no? Puede estar ya ella haciendo uso de dicha tecnología. Y es más, de repente la competencia ya hizo la apropiación de la tecnología como suya en los diferentes procesos de negocio. Cuando digo procesos de negocio me refiero a los procesos comerciales, procesos administrativos que toda empresa tiene. Y ahí pues vamos a encontrar una serie de aplicaciones informáticas o sistemas de información que la empresa pueda estar utilizando en este caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, la competencia. Quizás nuestra empresa es una pyme, es una MIPE, donde no todavía existe un área de sistemas. Pero el hecho de que no exista un área de sistemas implica de que no pueda dar el salto, digamos, al cambio, a la transformación, a la innovación. Y eso implica, pues, que la empresa tenga que invertir en sistemas de información, en equipos, en hardware, en dispositivos, en tecnología, que no es nada, digamos, barato, ¿no? Que no es nada cómodo. O sea, invertir en tecnología, pues, demanda un costo, demanda una inversión. Tiene que haber incluso, por ejemplo, un estudio de factibilidad, ¿no? A nivel técnico, económico, operativo, ¿no? El famoso estudio de factibilidad de un proyecto. El hecho de que la empresa tenga que implementar todo un cableado de red o tenga que poner en red todos sus procesos, lo que implica pues que tenga que contar con un proveedor de internet, lo que implica que tiene que tener un plan de datos, ¿no? Un convenio con la empresa que va a ser la proveedora del servicio. Llámese Movistar, llámese Claro, Vitel, Entel, en el caso de Perú, ¿no? Estas operadoras de telefonía, estas empresas, terminan siendo empresas proveedoras de servicio de comunicación para la empresa. No olvidemos que la Internet es un medio de comunicación. Entonces, si la empresa va a sistematizar sus procesos, tiene que pensar también a futuro, quizás en el cloud, en la nube. ¿Y por qué no? Empezar ya a ver la posibilidad de tener sistemas de información en la nube. Quizás es una pequeña pyme que por ahora necesita automatizar sus procesos administrativos de repente y no necesariamente requiere de un sistema web, tranquilamente lo puede hacer con un software de escritorio. Y a raíz de ese software de escritorio, pues implicará pues implementar una base de datos. La base de datos sí puede estar en el cloud, sí puede estar en la nube. Y el software de escritorio lo que va a hacer es conectarse a donde está el servidor dentro de la nube, específicamente para tener acceso al gestor de base de datos relacional, ¿no? Es decir, al programa que contiene el database. Y en la medida que la empresa pues vaya creciendo, pues va a haber quizás la necesidad de que tenga que ya migrar mucho de sus servicios al cloud, el famoso cloud computing, el acceso a la nube. Y en algún futuro, conforme vaya evolucionando la empresa, aparte de contar con sus sistemas web o sus aplicaciones móviles, y el hecho de que tenga su database, su base de datos en un servidor de base de datos que esté en el cloud, en la nube, pues le va a dar cierta ventaja competitiva frente a su competencia. Porque no es lo mismo administrar todos los recursos tecnológicos de una empresa in situ, desde la misma empresa, que administrarlos en el cloud. ¿Qué pasaría si hubiera un incendio? Y todos los equipos están dentro de la misma empresa, dentro de la misma infraestructura. Estoy hablando de los servidores, ¿eh? Servidor de aplicaciones, servidor web, servidor proxy, servidor de base de datos, y todo está in situ dentro de la empresa. Hay un incendio, olvídate, perdemos toda la información, perdemos equipos. Pero ¿qué pasaría si la infraestructura tecnológica no se está ejecutando de forma local? Se está ejecutando en el cloud, en la nube. Los backups, las copias de seguridad y toda la información que la empresa puede manejar, sus archivos, se encuentran en el cloud.
su servicio de FTP, File Transfer Protocol, su servicio de protocolo de transferencia de archivos está en el cloud. Entonces, si hubiera un siniestro o un desastre de esa naturaleza, como es un incendio, pues no hay problema. Perderá la empresa quizás los equipos que tenga in situ, sus ordenadores, de repente sus laptops, etcétera. Pero los servidores como tal no están allí, están en la nube, en un espacio virtual. Entonces, lo más, digamos, sensible que maneja una empresa, pues es su información. Y la información, al no estar físicamente en una empresa, sino al estar digitalizada y virtualizada en un servidor remoto que se encuentra quizás en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, no sé, en Groenlandia, o de repente, pues, en la Patagonia, o en cualquier punto del globo, no hay problema. Porque el activo más valioso de una empresa, después de sus recursos económicos o financieros, es su información. La información es el segundo activo más importante y más valioso de una empresa. Ahora, yo pregunto, ¿por qué se dice que la información es uno de los activos o el segundo activo más importante o más valioso de una empresa? ¿Alguien puede darme la respuesta? ¿Por qué se dice que la información es el activo más valioso de una organización? ¿Ideas? Porque ayudan en la toma de decisiones, profe. Muy bien, excelente. Ya estás pensando como un especialista en análisis de sistemas. Qué gusto, me da gusto. Así es, mi estimado Figueredo. Porque en el día a día nosotros necesitamos tomar decisiones. Ustedes, hasta yo mismo, las personas en su día a día toman decisiones. Aquellos quizás que ya volvieron al trabajo presencial o a la presencialidad, todos los días tomas decisiones. Te encuentras de repente en San Juan del Lurigancho y tienes que trasladarte de repente hasta, no sé, de repente vamos a suponer Miraflores. Entonces tú estás contra el tiempo, te levantas, de repente por allí te agarró el tráfico o de repente te hiciste tarde y tú sabes que 20 minutos de retraso en una ruta larga pues tiene su impacto, porque a veces dicen, he escuchado que a veces dicen las personas, ¿no? Sí, no me hables, por favor, no me hables porque estoy con los minutos contados, ¿sí? Estoy con los minutos contados, no me distraigas, porque el hecho de que me ponga a conversar contigo 5 o 10 minutos, el tiempo es oro, ¿no? The time is gold, no me hables, el tiempo es dinero, el tiempo es oro, no podemos perderlo, dice, ¿no? Y las personas en el día a día evalúan, toman decisiones, ¿no? Y de repente dices, bueno, tengo que irme a Miraflores, tengo que elegir un sistema de transporte más rápido, ¿no? Y empiezas a analizar, ¿no? Rápidamente, tu estructura mental empieza a pensar, tengo que irme desde San Juan, ¿estoy en dónde? Caja de Agua, ¿estoy en dónde? En Vallobar, ¿estoy en dónde? ¿Qué estación? Agarras el tren. De repente dices, bueno, como tengo que ir hasta Miraflores, de repente me bajo, no sé, en la Estación de la Cultura, luego bajo por Javier Prado, o de repente estás empezando a analizar, estás empezando a evaluar, pero para eso tomas decisiones con la información que tienes, ¿no? De repente dices, no, agarro de repente el corredor, agarro un bus del corredor morado, el corredor azul, qué sé yo, y planificas tu ruta de viaje, porque tú estás contra el tiempo y necesitas llegar a la hora, a esa reunión de trabajo, a tu trabajo, en fin, y tienes que desplazarte en el menor tiempo posible. Entonces, evalúas. ¿Qué haces? Estás tomando decisiones. Los seres humanos somos los únicos seres que tenemos la capacidad de poder, digamos, racionalizar, evaluar y tomar decisiones. Pero necesitamos información previa. Si no tenemos datos, si no tenemos información, pues, ¿cómo tomamos decisiones? Y con mayor razón, pues, las empresas necesitan de dicha información. Llevar el control, el registro de todas sus operaciones comerciales, ¿eh? Estamos hablando de sus ventas, de las facturas que emiten, los pedidos que emiten, los cheques por cobrar,
el registro de compras, el registro del inventario de la mercadería, el registro del inventario de los productos que tienen en almacén, los pedidos que han ingresado ahora de repente y están pendientes por atender, más aún si es una empresa que ofrece el servicio vía delivery. Entonces, toda la información que ellos manejen es importante para que tomen decisiones. Y no solamente decisiones, digamos, de nivel operativo o de tipo operativo, sino también decisiones de nivel estratégico o táctico. Por eso se dice que la información es el segundo activo más valioso de una empresa. Porque mediante la información, como dice el compañero Figueredo, la empresa pues va a poder tomar decisiones, ¿no? Bien, hablemos de la tolerancia al riesgo, lo cual puede evolucionar con el tiempo también. Se espera que un plan de evaluación y un perfil de riesgo cambien con el tiempo. Además, es difícil para las empresas evaluar de manera adecuada el riesgo antes de encontrar un problema. Sin embargo, las conversaciones frecuentes sobre qué están cómodos los gerentes senior y los jefes promueven la conciencia de riesgos en todas las líneas del negocio. Hacer funcionar la gestión de riesgos. Eso es un punto importante. ¿Cómo hacer funcionar la gestión de los riesgos? Pues bien, la gestión de riesgos se divide en tres áreas, las cuales son el área estratégica, el área táctica y el área operativa. A medida que una empresa se traslada hacia un enfoque basado en riesgos, puede explorar plataformas de evaluación para poder, en este caso, trabajar y crear perfiles de riesgo y asociarse con proveedores para realizar una evaluación de los riesgos. Es decir, la gestión de riesgos va a permitir que la empresa formule su propio plan de trabajo, formule sus propios planes de acción a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operativo. Es importante que la empresa hable o piense ya en trabajar bajo un enfoque de riesgos. Y estamos hablando sobre todo de riesgos a nivel de TI. Exploración de las herramientas y metodologías para lo que es la evaluación de los riesgos. Existen algunas herramientas, existen algunas metodologías para poder hacer evaluación de riesgos. Sí, sí lo hay. Los equipos de seguridad están adoptando varios marcos de gobierno y de control. Está claro que los miembros están utilizando una combinación de controles y marcos en un lugar de depender de solamente un tipo marco de control. Los marcos utilizados, también conocidos como frameworks o marcos de trabajo, estructuras de trabajo, han variado desde los que en este caso han sido adoptados por algunas empresas, como por ejemplo el marco de trabajo, el framework de la normativa ISO 27000, inclusive también el framework o el marco de trabajo de COVID, hasta enfoques híbridos personalizados según las necesidades de la empresa. Los marcos se están volviendo la herramienta estratégica de elección para evaluar estos riesgos, para priorizar las amenazas y asegurar naturalmente el progreso de la inversión y de la comunicación para las iniciativas de seguridad más urgentes que pueda requerir la empresa. ¿Hay una transformación del programa de seguridad? Sí, hay una transformación en el programa de seguridad. En el caso de IBM resaltó 10 prácticas esenciales para lograr pues una postura más fuerte en el tema de seguridad. Estas prácticas serán evaluadas en base a un nivel de madurez, el cual consiste en que se tiene que construir una cultura consciente de los riesgos y un sistema de gestión. IBM también
nos dice que debemos de establecer operaciones inteligentes de seguridad y una respuesta rápida a las amenazas a las cuales podríamos estar expuestas como empresa. También nos dice que debemos de garantizar la colaboración dentro del lugar de trabajo, es decir, en el lugar de trabajo donde estamos nosotros desempeñándonos o desenvolviéndonos como profesionales, pues debe garantizarse la colaboración entre todos los especialistas, entre todos los profesionales que laboran pues en dicha empresa, más aún en el área de sistemas, ¿no? El área de sistemas tiene que existir sinergia, tiene que haber sinergia, tiene que haber cohesión entre los especialistas de sistemas, porque ellos son los responsables no solamente de la administración, sino también de la gestión de los recursos de TI que tiene dicha empresa. Entonces, tiene que haber un trabajo obviamente colaborativo, tiene que haber obviamente un trabajo de colaboración, ¿no? Siguiente, desarrolle productos ricos en seguridad por medio del diseño. Gestione las tecnologías de la información de manera higiénica. Cree una red rica en seguridad y resistente. Aborde la complejidad de la seguridad en la nube y la virtualización. Gestione el cumplimiento de seguridad de una tercera parte, así como también se debe de garantizar la seguridad y la privacidad de la información. Gestione también, nos dice, el ciclo de vida de la identidad digital. Claro, obviamente IBM como empresa, ya ellos piensan pues también en lo que es la validación o el proceso de autenticación que se deben hacer en los sistemas de información. Nosotros como personas, como ciudadanos de una nación, de un país al cual pertenecemos, pues tenemos una identidad. Esa identidad, pues nuestra, está registrado a través de un documento nacional de identidad, que en el caso de Perú es RENIEC la que lleva el control, ¿no?, de la identidad de las personas, de los ciudadanos peruanos. Pero hoy en día se debe de pensar también en tener ya una identidad digital, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, digamos, el hecho de automatizar el proceso de control de asistencia. Antes quizás se utilizaban los lectores de código de barra o se usaban los códigos QR, ¿no?, para lo que es la generación de photochats, etcétera. Pero esa forma de operar todavía, si bien es cierto, fue un adelanto para su momento, pero no guarda, digamos, la seguridad del caso en el tema de autenticación o de validación de identidad de las personas. Porque yo puedo dejar mi photochat con mi código de barras, de repente al, no sé, al vigilante o al personal de seguridad que trabaja en la empresa y decirle, mira, ¿sabes qué? Por favor, mañana yo quiero llegar a 8:30 y tengo que marcar a las 8, ¿sí? Te dejo mi photochat, pues me haces el favor de marcarme mi asistencia en el sistema. Ya hay un previo acuerdo. Y cómo el sistema va a saber que efectivamente quien está marcando la asistencia dice ser Michelle Castañeda, cuando de repente no lo es otra persona la que está haciendo el proceso de marcación. No hay seguridad en ese tipo de sistemas, que es muy diferente a manejar, por ejemplo, un sistema de control de asistencia con lectura biométrica, es decir, lectura de la huella dactilar. Existen también, por ejemplo, unos equipos, unos dispositivos que hacen el reconocimiento de iris, del ojo. Ya en Perú he visto este tipo de sistemas, ¿no? En el cual la persona ingresa y para que tenga acceso, por ejemplo, a una puerta o una oficina, en algunos casos pones la palma de tu mano y lo que hace el sistema es leer todos los puntos de las líneas de tu mano y hace una lectura, especie de escaneo biométrico y los va a comparar con su sistema de información que tiene. Es decir, ya la empresa tendría que tener registrado las huellas
digitales de toda la palma de la mano de sus empleados para que pueda pues hacer en este caso la lectura o la validación de la información, por ejemplo, para darle el acceso al personal y este pueda acceder a otro ambiente o pueda acceder de repente, no sé, a una oficina que contiene información clasificada. En el caso del área de sistemas existe lo que se llama el data center, el centro de datos. Y ahí pues naturalmente tiene que haber obviamente un nivel de seguridad física lo suficientemente robusto, fuerte. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ingresar a un área donde se maneja información clasificada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay equipos, aparatos que hacen el reconocimiento de iris, hacen el reconocimiento justamente de la pupila de la vista. Previamente ya se ha hecho la lectura y está almacenado en una base de datos. Cuando el empleado viene y quiere acceder, pues activa el validador, pone su rostro y el sistema empieza a leer el iris. Y si verifica que los puntos son exactamente iguales, la puerta se abre o le da acceso. Entonces, mira ese nivel de seguridad, ¿no? Infalible, ¿no? Infalible. No cualquiera va a acceder, por decir, en el caso de una entidad bancaria, a la bóveda del banco, o no cualquiera va a acceder pues al data center, ¿no? Si tiene la oportunidad de trabajar en una empresa que apuesta por tecnología y que tiene la capacidad adquisitiva de poder invertir en ese tipo de sistemas de información, sería interesante que de repente ustedes puedan proponer en algún centro laboral donde ustedes estén, dependiendo de la complejidad de la información que manejen, dependiendo también del estatus de la empresa, que manejen un sistema, por ejemplo, no solo de lectura de huella dactilar, sino de toda la palma de la mano, que pueda leer todos los puntos de la huella de la mano, ¿no? Ponen la palma de la mano en el dispositivo, en la pantalla touchscreen, y que pues, mediante el tacto haga el reconocimiento de la lectura de las huellas de la mano, ¿no? Y si es correcto, pues la puerta se abre de forma automática, por decirlo. Está sistematizado. Entonces, es un sistema muy, muy seguro. No cualquiera puede ingresar, ¿no? Salvo que le corten la mano a la persona, pues, ¿no? si no, no hay forma. Todo el reconocimiento de iris, ¿no? De la vista, ¿no? Hace tiempo tuve la oportunidad de visitar al costado de Petroperú, hay unas oficinas ahí en San Isidro, estaba capacitando en el tema de lo que es SQL, BI, soluciones informáticas ahí en el tema de SQL, que es lo que más o menos yo domino, y me quedé sorprendido al ver la máquina que existía y hacía el reconocimiento de iris, ¿no? Entonces, claro, obviamente por un tema de estatus, ¿no? Que vienen los clientes, porque era una empresa que se dedicaba a hacerle lo que se llama a vender lo que es el servicio de hosting, dominio y también desarrollar sistemas, ¿no? Una empresa que se dedicaba a soluciones informáticas. Tú ingresabas todo, pero para poder entrar adentro al pool de las oficinas, para poder entrar pues a toda la infraestructura de las oficinas de esa empresa, en la primera puerta podía ingresar cualquiera, pero para entrar allí era una puerta de luna templada, ¿no? Con un especial que no podía perforar ni las balas, decían, ¿no? O sea, tenía un nivel de grosor lo suficientemente resistente, ¿no? Todo estaba en lunas y tú podías mirar por las lunas que hay detrás, ¿no? Toda la infraestructura, ¿no? Y las pequeñas estaciones que ellos tenían de trabajo, ¿no? De su personal. Era bien interesante. Y recuerdo que, bueno, yo soy docente, me hicieron esperar porque me iba a capacitar a la empresa por 24 horas, obviamente no todo un día, sino sesiones de 4 horas interdiarias, pero el paquete era de 24 horas. Y bueno, habría que llegar temprano, esperar a que nos atiendan. Y yo, sí, pues por favor, tome asiento, espere. Y llega, supongo que debería ser pues algún personal administrativo, ¿no? Llega una señorita, y bueno, ella muy, muy elegante, con su cartera, ¿no? Pomposa y todo, ya, ¿no? Se le veía la clase. Eso se ve, se puede percibir. Y quería ingresar, ¿no? Le saluda y se pone en el dispositivo, porque tenía que poner el mentón ahí,
el dispositivo para que haga el reconocimiento del iris, y la maquinita hablaba, le decía acceso denegado. Otra vez ponía acceso denegado, error, acceso denegado, como 3 veces, no le dejaba pasar. Entonces, claro, uno está sentado, está mirando y como que pasa vergüenza pública, ¿no? Y después se dio cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese día se había puesto lentes de contacto. Y la maquinita, el dispositivo como tal, no podía hacer lectura del iris, porque tenía pues el lente de contacto. Y como tenía el lente de contacto, pues obviamente no lo detectaba como correcto. Y no le iba a dejar pasar, y nadie podía, digamos, de adentro salir a abrir la puerta, ¿no? Porque obviamente tienes que aperturar la puerta y ya de por sí incluso hasta le contabilizaba como asistencia, ¿no? Era una cosa muy interesante ese sistema que ellos tenían. Entonces, con mucha pena, ¿no? Con mucha pena, voltea, me mira, pues, ¿no? Un poquito avergonzada, supongo, ¿no? Y hizo un lado y lo que hizo fue sacarse el lente de contacto. Tuvo que sacar la cartera, sacarse el lente de contacto, guardarlo y poner ahora sí el ojo, la vista para que haga el reconocimiento del iris. Y ahí recién el sistema, esta máquina emitía su señal y todo, su audio, así tipo Alexa, así tipo estos reconocedores de voz y todo, acceso completado, ¿no? Bienvenida. Y se abría la puerta. Inmediatamente se abrió la puerta. Y pudo ingresar, ¿no? Entonces, ese tipo de seguridad ya es otro nivel, es otro level, como se dice. Quizás ese tipo de seguridad se puede implementar, por ejemplo, en el acceso a un data center o quizás al archivo donde se cuenta pues con información física, si es que la empresa está empezando a digitalizar todos sus documentos, su información que de repente está encarpetada, ¿no? Sus pedidos, sus facturas que necesitan de repente de lo físico pasarlo a lo virtual. ¿Cómo lo hacen? Pues alguien tiene que sentarse a digitar todo, ¿no? Pues no hay forma. Si lo escanean, lo tendrían como imagen, pero no dentro de la base de datos como data, digamos, en tablas, ¿no? La información en tablas. Entonces, de repente, ese tipo de información física, donde están, por ejemplo, los estados financieros de la empresa, los estados contables, las boletas, las facturas de las ventas, facturas por cobrar y todo el tema, pues, administrativo, toda esa información que suele ser importante y que debe estar en un ambiente cerrado donde no cualquiera pueda tener acceso, quizás podría implementarse un sistema de seguridad de esas características de las cuales te estoy comentando, ¿no? Entonces, el hecho de que se almacenen la imagen dactilar, las huellas dactilares o toda la huella digital de la palma de la mano o el iris de una persona, porque son puntos que revisa el sistema, aunque esté eso almacenado en un sistema, pues ya le da de por sí una identidad a la persona, ya de por sí le da una identidad digital. Por eso acá IBM dice, ¿no? Gestione el ciclo de vida de la identidad digital. A eso se refiere, o sea, las personas deben de tener, más allá de tener una identidad física en el mundo real, pues también podríamos tener una identidad digital. Y de alguna manera lo tenemos. Cuando ustedes acceden a su plataforma del aula virtual, cuando ustedes acceden de repente a una intranet, a un sistema, ustedes ya tienen una identidad digital, tienen un código de acceso, probablemente sea su número de documento de identidad o de repente su cuenta de correo o cualquier otro código que el sistema te haya generado y aparte tienes una contraseña. Entonces tú con ese código de acceso en el sistema sabe quién es el usuario de repente W200, no sé, W2021-06148, es un código por decir, porque obviamente eso debe estar en una base de datos con toda la información, ¿no? Se debe, dice, todos estos puntos deben estar alineados, debe haber principio de alineación, con un modelo de madurez que ofrezca pues una evaluación prescriptiva de la empresa frente a las mejores prácticas. Por otro lado, están también los servicios de seguridad que deben ayudar a los clientes a optimizar su programa de seguridad con habilidades para abordar los riesgos modernos. Las empresas pueden acceder a las habilidades correctas, reducir la complejidad, obtener acceso a la inteligencia de amenazas
global, así como también poder construir sistemas conectados que sean seguros y también modernizar los programas de seguridad existentes en las personas, los procesos y la tecnología con consultoría en gestión de riesgos, en el tema de servicios, de gestión y sistemas de integración. En IBM, este servicio se construye sobre 6 competencias. Veamos cuáles son estas 6 competencias. Primero, estrategia en seguridad, riesgo y cumplimiento. Esto hace referencia, dice, a la gobernanza automatizada, es decir, al gobierno automatizado. Que se manejen, por ejemplo, programas de riesgo y que también exista cierto cumplimiento de esos programas de riesgo. El otro punto habla de la inteligencia en seguridad y operaciones. Se debe construir y gestionar operaciones de seguridad y centros de fusión de seguridad. Claro, obviamente la seguridad es un punto muy sensible, sobre todo cuando se maneja información en una organización. Siguiente, respuesta y evaluación de ciberseguridad. Se debe, dice, establecer una evaluación de seguridad robusta y el hecho de que existan programas de gestión de incidentes. Y ahí me quiero detener cuando dice programa de gestión de incidentes. Profesor, una pregunta, que los incidentes o las incidencias que ocurran dentro de una empresa, ¿puede estar sistematizado? ¿Podríamos sistematizarlo? Sí. Tú puedes tener, obviamente, digamos, un programa, un software, una aplicación web que te permita, pues, registrar todas las incidencias que ocurren en la empresa y que son los usuarios quienes deberían de reportar dichas incidencias. Si hoy por hoy esto lo hacen vía telefónica o lo hacen vía correo electrónico, donde están mandando correos constantemente al Service Desk, al centro de servicio, o lo hacen vía llamada telefónica, ¿por qué no sistematizar este proceso? ¿Por qué no crear una aplicación con un usuario, con una contraseña que tenga el propio usuario, el propio empleado dentro de la empresa, y que además este usuario pueda iniciar sesión en esa aplicación y pueda inmediatamente reportar la incidencia que ha tenido con su equipo, donde pueda describir lo que él siente o percibe que está pasando con su activo de TI, con su ordenador, con su laptop, con su de repente Office, con su sistema de información, con su impresora, qué sé yo, cualquier incidencia que él considere pertinente, el usuario lo reporte de forma automática, y luego el área de sistemas deberá tener una especie de panel en dicho sistema que pueda luego ingresar y acceder y verificar cuáles son las incidencias reportadas para que luego asigne al especialista encargado. Y el especialista encargado después haga seguimiento de la incidencia. Tiene que ponerse en contacto con el usuario, probablemente lo tendrá que visitar, y si es que no ha proporcionado la suficiente información descriptiva, pues va a ir a entrevistarse para que le comente o para ahondar un poco más sobre la incidencia que le ha reportado y ver de qué se trata, qué pasó, por qué la impresora dejó de imprimir, o por qué no tiene acceso al sistema, o por qué considera él que su máquina está infectada por virus o por un malware, porque después el especialista va a tener que hacer el servicio respectivo. El usuario puede entender, pero el diagnóstico y la solución lo tiene que hacer el especialista de IT. En este caso, pues, obviamente, el especialista de sistemas que va a elaborar en el departamento de sistemas, que debe elaborar en esa área. Recordemos que el área de sistemas no solamente están los analistas de sistemas, los ingenieros de sistemas, los desarrolladores o programadores, los DBA, los Database Administrator, sino también están los especialistas en redes y en comunicaciones, y también están los especialistas en seguridad informática. De repente es un problema no de malware, sino de que se le ha bloqueado el usuario en la intranet, ¿no? Por eso ya no tiene acceso. Eso es una incidencia. Ahora, el porqué del bloqueo, no lo sé. Habría que consultar al desarrollador que hizo la intranet, que labora en la empresa, y decirle, por favor, mira, acá hay un problema con este usuario, dice que se le ha bloqueado a su usuario. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya el desarrollador verá, ¿no?, qué es lo que ha pasado, ¿no? Verificará, de repente se equivocó la clave o un tema de autenticación, qué sé yo, y ya le dará la solución respectiva, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice que
debemos de tener un programa de gestión de incidentes que nos permita llevar un control del mismo. Y dicho sea de paso, para el curso ustedes deberían de elaborar o van a tener que elaborar un pequeño sistema, un pequeño CRUD, una pequeña aplicación, ya sea web o móvil, que permita pues el registro de las incidencias por parte de los usuarios y que luego cuando el especialista de sistemas, el jefe de sistemas, inicie sesión, inmediatamente pueda consultar todas las incidencias por fecha, porque si no yo quiero saber hoy 30 de marzo de 2022 cuántas incidencias se han reportado. Me pueden decir ahí, ¿no? 4 incidencias. ¿Y de qué áreas son? De ventas, 4 incidencias. De contabilidad, 1 incidencia. De almacén, 1 incidencia. Al hacer clic en cada una de ellas, pues puedo ver el detalle. Puedo ver el nombre del usuario, la fecha, la hora y la descripción del incidente que está reportando. Y si es que alguien ya atendió esa incidencia, podría estar incluso hasta el comentario del especialista de IT que ya se comunicó y ya atendió esa incidencia. La incidencia debe tener un estado reportado al inicio y cuando ya está atendido, cerrado, si es que ya se solucionó. Incidencia, cerrado su estado. Y si todavía está en proceso, todavía no se ha resuelto, pues pendiente de resolver o en proceso de solución o en proceso de resolución o simplemente pendiente a solucionar o pendiente, el texto que tú quieras darle, pero tiene que tener un estado. Y de esa manera hacemos un control de las incidencias. Puedo sacar estadística, puedo saber cuál es el usuario que más incidencias reporta. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, también está la gestión de identidades y de accesos. Se puede, dice, modernizar la gestión de identidades y también de los accesos para la era de la nube y los dispositivos móviles, ¿no? Hoy en día que están muy de moda los smartphones, los teléfonos inteligentes. Y también nos habla de la seguridad de la información y de las aplicaciones. Se debe, dice, desplegar programas de protección de información crítica y establecer la seguridad de aplicaciones a lo largo del ciclo de vida. Por otro lado, la seguridad de la infraestructura y los endpoints, ¿no? Los endpoints son unos equipos de redes, van a permitir redefinir las soluciones para la infraestructura y los endpoints con redes seguras, definidas por un software. Claro, en el caso de una infraestructura de red, aparte de los endpoints están los cortafuegos o los firewalls, o podemos tener inclusive un servidor proxy para validar las conexiones entrantes y salientes a nuestra red LAN, ¿no? Por decir, de repente el gerente me dice, Castañeda, vamos a bloquear el acceso a Facebook, Instagram y, no sé, Twitter, porque el personal que labora en el área de ventas, en vez de estar atendiendo las llamadas de los clientes, en vez de estar atendiendo a los procesos de venta y hacer seguimiento de eso, pues entran a la red y empiezan a estar usando la red de la empresa y están accediendo a las redes sociales. Queremos bloquear eso. Eso tienes que hacerlo con un servidor proxy, servidor de bloqueo. ¿Estamos? Muy bien. Un enfoque de seguridad basado en el negocio. Está claro que los programas de gestión de riesgos de seguridad proporcionan a las empresas mucha flexibilidad, pero la implementación aún pues requiere una gran cantidad de esfuerzo. Un enfoque basado en riesgos no elimina los requisitos de cumplimiento y los gerentes de mayor rango, los gerentes de seguridad y los jefes de división tienen que aprender a comunicar sus objetivos para que todos puedan llegar a un acuerdo sobre el equilibrio correcto. La gestión de riesgos de seguridad requiere acuerdos de todas las partes para que haya apoyo a las nuevas iniciativas y los nuevos procesos. A medida que una empresa asegura los procesos de su negocio, un enfoque basado en el negocio necesita convertirse en la influencia rectora para garantizar que todos los dominios de seguridad diferentes pues funcionen juntos de una manera holística, que estén alineados con los objetivos del negocio. De otro modo, la postura hacia el riesgo de la empresa
se vuelve vulnerable debido a la desalineación de las propiedades entre las tecnologías de la información y la estrategia del negocio. Se debe así, pues, alinear la seguridad en las tecnologías de la información con el enfoque basado en el negocio. También pueden proponer a la empresa en la posición de lograr que los objetivos únicos del negocio alcancen el cumplimiento en lugar de que el cumplimiento conduzca al negocio. Hablemos del riesgo de TI. Este concepto se refiere al riesgo asociado con el uso de la tecnología de la información y la comunicación en las organizaciones. Los riesgos de tecnología de la información resultan de la incertidumbre que rodea las operaciones de tecnología de la información, de la probabilidad de pérdidas en el negocio y de los resultados negativos provenientes del entorno interno o externo, según el autor Kumsuprom 2010. Los riesgos típicos incluyen pérdidas de productividad o negocios debido pues al tiempo de inactividad, que puede ser por la responsabilidad de las brechas que existan en el tema de seguridad y que van a exponer la información a los clientes, como por ejemplo el hecho de que se den multas por violaciones de las normas y la imposibilidad de defenderse de demandas debido a la conservación inadecuada de los registros, es decir, de la información. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice el autor Alvarado y Zumba en el año 2014? Nos dice pues que los riesgos, todo riesgo incluye pérdida de productividad para la empresa, incluye pérdida en el negocio, y esto debido al tiempo que la empresa se detiene y que queda inactiva producto de las brechas que existen en el tema de seguridad, que obviamente no se han considerado o la empresa no ha, digamos, ha tomado las medidas del caso de que su red informática o en este caso su aplicación web sea víctima de un ataque, por ejemplo, ¿no? A nivel de servidor, el ataque más común es SQL Injection. Y a nivel de una red, pues puede ser en este caso el usar un malware o el usar, digamos, un virus, un troyano lo suficientemente potente, pues que logre infiltrarse en la red y termine replicándose dentro de la red, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene la capacidad de los troyanos. Los troyanos tienen esa capacidad de autorreplicarse, los gusanos. Y eso retrasa, porque si ya se infectó la máquina del usuario, simplemente no puede usar la máquina, porque si la enciende, este virus sale de la máquina y empieza a pasearse por la red. Entonces, ¿qué hacen? Sacan el cable de red, ¿no? Esta máquina está infectada, por favor no la enciendan, dice, ¿no? Y si la encienden, desconecten el cable de red, ¿no? Entonces, obviamente es tiempo de inactividad, ¿no? Producto de esta brecha que existe en el tema de seguridad. Este tipo de riesgos también se puede clasificar en 3 categorías. Está, por ejemplo, el riesgo de generación de valor de TI a nivel estratégico, y está también el riesgo en la entrega de programas y proyectos de tecnologías de la información, así como también el riesgo en la entrega de los servicios y operaciones de tecnologías de la información, que tiene que ver más que todo con la parte operacional. En el caso de los riesgos de generación de valor de TI a nivel estratégico, nos habla de que se debe volver a enfocarse en los riesgos para tener ciertas consideraciones, como por ejemplo, evaluar cuán bien alineado estamos como empresa frente a la capacidad que nos ofrecen las tecnologías de la información y cuáles son las estrategias de negocio y su aprovechamiento con el fin de mejorar la eficiencia o efectividad de los procesos del negocio. En tanto, el riesgo en la entrega de programas y proyectos de TI, de tecnologías de la información, nos dice que la administración de riesgos necesita enfocarse en la habilidad para comprender y gestionar los proyectos complejos, de manera que no exista una deficiente contribución a las tecnologías de la información para las nuevas soluciones o mejoras que se puedan plantear. En tanto, los riesgos
en la entrega de servicios y operaciones de tecnologías de la información, y es más que todo a nivel operacional, son aquellos riesgos, dice, que podrían comprometer la efectividad de los servicios que están soportados por las tecnologías de la información y la infraestructura de apoyo. Se debe recordar que el rendimiento y la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información pueden influenciar o estar influidas directamente, digamos, pueden influir directamente en el valor de la empresa, llegando a reducir o inclusive hasta destruir la imagen de la empresa propiamente dicho, porque no olvidemos que una empresa se debe a sus clientes. Entonces, si parte de sus servicios informáticos, de sus servicios de TI, de tecnologías de la información, como por ejemplo su intranet, su sistema web, su base de datos, no tiene conectividad, yo cliente necesito hacer una compra, yo cliente necesito hacer de repente un seguimiento o un pedido y me conecto a la empresa y esta tiene su sistema inoperativo, entonces obviamente como cliente voy a tener, digamos, la peor calificación le voy a dar a esa empresa como imagen, ¿no? Entonces eso también puede afectar a un negocio. Actualmente la tecnología de información permite convertir los datos en información y de esta se puede obtener conocimiento, creando así pues valor en las organizaciones. Asimismo, se indica que las tecnologías de la información buscan apoyar el proceso de la toma de decisiones en toda empresa. Y este proceso de toma de decisiones se va a dar en 3 niveles o a 3 niveles, como por ejemplo a nivel operativo, a nivel táctico, a nivel estratégico. Lo anterior es congruente con la clasificación del riesgo de tecnologías de la información descrito líneas arriba. Es natural que al estar la tecnología de información presente en los 3 niveles distintos, pues se genere también riesgos en cada uno de ellos. Por otra parte, Kuhn-Supron indica que los riesgos de tecnologías de la información se pueden clasificar en estratégicos, en técnicos y en operativos. Asimismo, también este autor propone una serie de fuentes de riesgo y factores clave para cada categoría de riesgos de tecnologías de la información. A continuación vamos a presentar cuáles son los factores claves que existen para cada tipo de riesgo. Y aquí tenemos la siguiente tablita que nos habla de los tipos de riesgos en tecnologías de la información, cuál es la fuente del riesgo y cuál es el factor clave. Por ejemplo, tenemos a nivel operacional y riesgos técnicos asociados. La fuente de riesgo aquí sería pues la pérdida de activos informáticos, como por ejemplo también el registro inexacto de datos, el aumento del riesgo de fraude o la pérdida o robo de los datos. Otra fuente de riesgo sería las violaciones de la privacidad, las brechas informáticas. Otro riesgo, la protección insuficiente de la información o de los sistemas. Otra fuente de riesgo, los roles y responsabilidades pocos claros. La falta de técnicas y también de la responsabilidad del personal, ¿no? La parte humana. Las vulnerabilidades de los sistemas, inclusive los fraudes o eventos externos, que todo esto puede comprometer la parte operacional y obviamente sus riesgos son más que todo técnicos que están asociados. Como factor clave, se debe hacer una gestión de activos, se debe hacer una gestión del recurso humano, se debe hacer una gestión de seguridad de la información, se debe hacer una gestión de tecnologías de la información. A nivel estratégico, se da por falta de las estrategias, por falta de la gestión específica para los riesgos de TI, la naturaleza de la perspectiva quizás de la gestión o los fallos en los procesos de gestión. También puede darse por la responsabilidad de la auditoría. Cuán importante es llevar a cabo fases de auditoría y de control, sobre todo sobre las tecnologías de la información. No sé si ustedes han escuchado el término, por ejemplo, auditoría de software, ¿no? O auditoría de sistemas. Es importante el proceso de control y de auditoría. La complejidad de los sistemas, el plan estratégico poco claro que puede haber en la empresa,
o un plan operativo también no muy legible, que no esté las cosas muy bien definidas, ¿no? Entonces, si no tienen plan estratégico, no tienen un plan operativo, pues eso también puede afectar, digamos, dentro de la empresa la parte de sus actividades, ¿no? Y también están los fallos en la gestión de los proyectos. Todo esto, obviamente, como clave, como punto clave, como factor clave, tiene que haber, pues, una estrategia organizacional. Tiene que haber también política organizacional. Tienen que haber estrategias, tienen que haber políticas dentro de la empresa. Y también tiene que haber una planificación en relación con los planes estratégicos y los planes operativos. Del mismo modo, Alvarado y Zumba indican que no todos los riesgos de tecnologías de la información provienen de sucesos inevitables como los desastres naturales, que lo decíamos ya al inicio de la clase, sino también de incidentes, de incidencias a nivel operativo, de procesos inadecuados, de procesos que no están de repente, no existe de repente la normativa para llevar a cabo dichos procesos o dichas actividades. Existen también, pueden haber también otros factores que pueden ser controlables. Bien, definitivamente ambas autoras muestran ejemplos de amenazas, de vulnerabilidades y de riesgos de TI que están asociados. Todo esto con base en el marco de trabajo de COVID-5. A continuación tenemos un ejemplo de amenazas, de vulnerabilidades y riesgos de TI con base en el COVID-5, que es el marco de trabajo que se utiliza para lo que es la gestión de servicios. Como amenazas, dentro de lo que ellos han considerado una amenaza maliciosa, está la técnica de la ingeniería social, que ya hemos hablado en otro curso, ¿no? La ingeniería social es una técnica basada pues en el engaño, ¿no? Que busca timar, engañar, robar al usuario su información confidencial o su información sensible. Frente a la amenaza de la ingeniería social, como vulnerabilidades se dan como consecuencia, pues, por falencias en la capacitación del personal respecto a los nuevos métodos que existen para el robo de la información y que están siendo utilizados por una intrusión. El riesgo aquí, frente a la amenaza de la ingeniería social, es que la información sensible que se maneja dentro de la empresa termine siendo revelada al atacante que está aplicando la técnica de la ingeniería social. Como una amenaza natural, tenemos como ejemplo las inundaciones. Una inundación se puede dar como vulnerabilidad por la ubicación incorrecta de los servidores, de los equipos de TI dentro de la empresa. Y además también tiene como vulnerabilidad la ausencia de backups, de copias de seguridad, de copias de respaldo de la información que pueda estar manejando esa empresa. Y la pregunta es, frente a un desastre natural, profesor, como una inundación, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es la destrucción de la infraestructura tecnológica, claro está, de sus servidores, de sus equipos, e inclusive de la destrucción de la propia información. Si es que no se han tomado las medidas, por ejemplo, de manejar los backups en el cloud, en la nube. Otra amenaza considerado aquí es las fallas, los bugs, falla o fallos. Los fallos que se pueden dar en los sistemas de información tienen como vulnerabilidad la ausencia de un plan de continuidad de aquellos procesos que han sido identificados como críticos para la empresa. Y el riesgo es la interrupción de los servicios que pueden estar dándose pues, dentro de la empresa. Y otra amenaza, más que todo del tipo ya accidental, tiene como vulnerabilidad la ineficiencia en los controles internos para el manejo de los dispositivos. Como riesgo está obviamente la pérdida de un dispositivo, por ejemplo, portátil con información sensible, ¿no? Frente a una amenaza accidental, pues el riesgo sería la pérdida del dispositivo, de un dispositivo portátil, como por ejemplo, que se pierda, pues, no sé, un pendrive, ¿no? Por decir, porque no ha habido, pues, un control interno eficiente para el manejo de estos dispositivos. O alguien se terminó llevando de la empresa un disco duro,
¿Y cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente como riesgo es la pérdida del disco duro, la pérdida del dispositivo de almacenamiento portátil, que puede contener información sensible. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo evitamos el robo físico de los equipos en una empresa? Porque eso también puede ser una amenaza, el hurto, el robo, ¿no? Que aquí lo han puesto de forma accidental, pero yo creo que no, eso es más que todo de forma premeditada, el hurto. ¿Cómo solucionamos esto? En algunas empresas existen unos dispositivos que son una especie de lectores que cuando tú pasas emiten un pitido. Entonces todo el personal que pasa, si tiene algún dispositivo va a sonar. Podría ser una medida. Otro sería implementar cámaras de videovigilancia en las propias instalaciones de repente de la empresa, en los pasadizos, en las oficinas. Eso también es una medida de seguridad. Entonces, hay que crear los controles necesarios para poder evitar justamente que ciertas amenazas terminen pues conllevando a los riesgos que podríamos estar expuestos si es que una amenaza se lleva a cabo, ¿no? Hablemos de la gestión de riesgos de tecnologías de la información. Pues los riesgos de las tecnologías de la información y comunicación han estado presentes en la evolución de los diferentes modelos de negocio y las reglamentaciones que han surgido a través del tiempo, lo que pone de manifiesto que cualquier riesgo tecnológico no puede ser analizado al margen del contexto organizacional dado y su efecto dominó sobre sus procesos, sobre sus metas y objetivos están obviamente presentes, ¿no? Ello conlleva un proceso de articulación entre las actividades de riesgo de tipo organizacional y el riesgo a nivel de las tecnologías de la información y comunicación, y en particular a desarrollar iniciativas de gobierno y gestión de riesgos de TI. El autor Valencia aclara que el concepto de gestión de riesgos de las tecnologías de la información y comunicación surgen a partir de la noción de gobierno y gestión de las TICs. Entendido así el gobierno de las TI, de las tecnologías de la información, como un sistema por el que se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías de la información y comunicación. Así es como define este autor el concepto de gobierno y gestión de riesgos de TI. La gestión de tecnologías de la información, por su parte, se centra en administrar e implementar la estrategia tecnológica del día a día, y su enfoque está más orientado al suministro interno de las tecnologías de la información. Además, se define que la gestión de tecnologías de la información como el sistema de controles y procesos requeridos para poder lograr los objetivos estratégicos establecidos por la dirección de la organización. Como parte de la investigación que hizo el autor Valencia, concluye pues que las fases más comunes para lo que es cualquier proceso de gestión de riesgos sería la siguiente, como por ejemplo, ¿no? Primero, hay que hacer un establecimiento del contexto, es decir, ver cuál es el contexto, ver cuál es la realidad, ¿no? De la empresa donde queremos gestionar riesgos. Dos, hacer una identificación de los riesgos. Tres, hacer un análisis de los riesgos. Cuatro, hay que hacer una valoración de cada uno de ellos. Cinco, hay que crear un plan para el tratamiento de los riesgos. Seis, debe haber comunicación y consulta. Y siete, está la fase de monitoreo. Estas fases son congruentes con lo que indica en las mejores prácticas relacionadas a la gestión de riesgos de TI. ¿Existen algunos aspectos claves en la gestión de riesgos de TI? Sí. Para el autor Kuhn-Supron, este describe algunos aspectos claves para la gestión de riesgos de TI. Enseguida, pues se van a resumir dichos aspectos según lo indicado por este autor. Este autor propone la gestión del recurso humano como un primer punto, ¿no? Nos dice aquí que la gestión de los riesgos de tecnologías de la información se encuentra inmersa en la estructura de la empresa, en la estructura organizacional, en la que se va a desarrollar naturalmente dicha gestión de riesgos de TI. Para garantizar una gestión de riesgos eficaz, la organización debe tener en claro
cuál es el conocimiento y establecer los procedimientos adecuados. Asimismo, la arquitectura organizacional debe permitir que los empleados desempeñen sus responsabilidades en gestión de riesgos de tecnologías de la información. En cuanto a la gestión de las tecnologías de la información, nos dice que la importancia de la gestión de las tecnologías de la información para una adecuada gestión de riesgos va a radicar en que la primera permite conocer los recursos y capacidades de las tecnologías de la información. O sea, la gestión de TI va a permitir eso, conocer cuáles son los recursos, qué capacidades tienen estos equipos, estas tecnologías, y los recursos de tecnologías de la información van a estar directamente ligados con el riesgo. Eso es inherente, eso es más que obvio, pues pueden ser, estos riesgos se pueden dar por factores causantes o incluso se pueden ver afectados por la ocurrencia de riesgos, y obviamente la capacidad de tecnologías de la información por su parte, pues es un concepto al que se debe prestar atención en pro de disminuir el nivel o los niveles de riesgos a los cuales están asociados las tecnologías de la información. El otro punto nos habla de la gestión de la seguridad de la información. La seguridad de la información, tanto física como lógica, en un aspecto relevante para la gestión de riesgos de TI, va a permitir asegurar que los datos y la información están protegidos, como en este caso a través de la identificación, a través de la autenticación, la autorización, la confidencialidad, la integridad y el no repudio. Los controles de seguridad que establezcan la organización son aliados importantes para la gestión de riesgos, tanto aquellos asociados con vulnerabilidades propias de los activos como de los que son causados por el hombre, ¿no? Porque obviamente hemos dicho que existen amenazas de origen humano y existen amenazas de origen natural, donde están por los desastres naturales. En el caso del lado humano están pues aquellas amenazas mal intencionadas, y también están pues aquellas que son hechas con intención, ¿no? Y las de sin intención incluso. Por ejemplo, negligencia, ¿no? La negligencia es una amenaza, pues sí, ¿no? Que el usuario sea negligente de no cerrar su sesión en su sistema operativo del sistema, pues obviamente es una negligencia. Entonces, lo ha hecho no con intención, sino lo ha hecho sin intención. Ha sido intencional su olvido de cerrar sesión, por ejemplo. Pero a raíz de eso, pues, puede conllevar al riesgo de pérdida de los datos, a que hagan un barrido de la información, etcétera, ¿no? Porque obviamente está siendo negligente. Están también los controles para los riesgos de TI, tanto los controles que se hayan establecido para los objetivos del negocio como los relacionados con los objetivos de TI deben adaptarse al modelo de gestión de riesgos de TI. Adaptarse de manera que aseguren el diseño de políticas, de procedimientos, de prácticas y de una estructura organizacional que permita pues prevenir, detectar y corregir los riesgos de TI, de tecnologías de la información, de forma oportuna. ¿Existen algunos aspectos diferenciadores entre la gestión de riesgos general y la gestión de tecnologías de la información? Sí. Los activos son objeto de análisis de riesgos y los parámetros utilizados para medir el impacto del riesgo pues son principales aspectos, son los principales aspectos diferenciadores entre un proceso de gestión del riesgo organizacional y uno específico para la gestión de riesgos de tecnologías de la información. En los apartados siguientes se resume pues lo indicado por los autores al respecto de estos dos aspectos, ¿no? El activo definitivamente es el objeto de análisis del riesgo. Según Valencia, los principales objetos que se deben considerar para el análisis de riesgos de tecnologías de la información son la información y los activos tecnológicos. No obstante, esos autores indican que debido a la evolución que se ha experimentado, la función de las tecnologías de la información en las empresas, en las organizaciones, se debe agregar también el concepto de servicio de TI, servicio de tecnologías de la información, pues esta función ha pasado de gestionar simplemente recursos tecnológicos
a realizar pues una gestión integral de los servicios que soportan los procesos para una organización. Del párrafo anterior es posible resumir que para una gestión integral de los riesgos de tecnologías de la información, el análisis debe considerar tres áreas fundamentales, que son la información, los activos tecnológicos y los servicios de tecnologías de la información. En congruencia con estas tres áreas, el autor Valencia propone un modelo de 12 capas interdependientes que deben ser considerados para la gestión integral de los riesgos, ya que podrían generar un aspecto dominó en caso de alguna falla en alguno de ellos. La siguiente tabla pues presenta justamente las capas, las 12 capas que propone este autor con respecto pues a lo que viene a ser las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Que es importante para la fase de análisis de riesgos de TI. ¿Qué nos dice el autor al respecto? Nos dice que primero tenemos que considerar los procesos de negocio. 2, los servicios de tecnologías de la información. 3, los datos, la información y el conocimiento. 4, los sistemas de información transaccionales, es decir, los sistemas OLTP. 5, los sistemas de información de soporte, estamos hablando de soluciones de business intelligence. 6, los gestores de base de datos. 7, los sistemas operativos. 8, los ordenadores, ya sea de escritorio o laptops, incluido también las impresoras dentro de la empresa. 9, los servidores. 10, los centros de redes y cableado. 11, los centros de cómputo. 12, los sistemas de energía. Es decir, todas estas son las tecnologías que debemos de considerar cuando queremos evaluar riesgos. Estos son los principales activos que debe tener una empresa como mínimo. ¿Existen parámetros para la medición del impacto? Sí. Según Valencia, el impacto de cualquier tipo de riesgo afecta directamente los objetivos de la empresa. Sin embargo, el impacto de los riesgos de tecnologías de la información se mide generalmente en tres términos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. A continuación se presenta un resumen de tres aspectos que tienen que ver con la confidencialidad, con la integridad y con la disponibilidad. La confidencialidad nos dice que hace referencia a la propiedad de la información, donde solo debe ser accesible a aquellos individuos, a aquellas personas, a aquellas entidades que deben tener la respectiva autorización y que requieren conocer dicha información. O sea, no cualquiera puede acceder a la información de la empresa. Si tu sistema cumple el principio de confidencialidad, estás en buen camino. Estás, digamos, en pos de la seguridad de la información. La integridad, en tanto, es una propiedad de salvaguardar y garantizar con exactitud y la completitud de los datos. O sea, que los datos estén siempre completos, que exista completitud, a eso se refiere. Es decir, que la información no sea modificada, no sea, digamos, actualizada sin los permisos correspondientes, ¿no? Cualquiera puede entrar a un archivo y modificar los datos porque ya pierde el principio de integridad. Y la disponibilidad, pues se refiere a que tanto la información como los activos tecnológicos deben estar disponibles en el momento que así lo requieran los usuarios o quien necesite tener acceso a la información. Entonces, esto se da, jóvenes, de la siguiente manera, ¿no? Estamos aquí hablando de la medición del impacto de riesgo, se va a dar siempre y cuando se cumpla los niveles de confidencialidad, de integridad y disponibilidad. Luego tenemos el enfoque estructurado para la gestión de riesgos de TI, donde nos dice que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha crecido de forma dramática para poder soportar los procesos del negocio. Esto ha permitido dar surgimiento a algunas estructuras de gestión, como por ejemplo el gobierno de las tecnologías de la información, ¿no? Donde nos dice que para una adecuada gestión del riesgo de tecnologías de la información, pues se debe contar con una estructura de gobierno de TI que sea pues integral, ¿no? Para el gobierno corporativo, y una estructura también de gobierno que sea pues capaz de definir los lineamientos, las responsabilidades para una adecuada gestión de los riesgos, así como también de los procesos de evaluación de los controles. Además de velar por el alineamiento de la gestión de los riesgos con las aplicaciones del negocio. El gobierno, en tanto, de la seguridad de la información, habla básicamente de que no se debe ver la seguridad de la información solamente como un tema técnico, sino que también debe incluir algunos aspectos como por ejemplo
las funciones que deben de proveer a la empresa, a la organización, sobre algunas estrategias en el tema de seguridad de la información, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que se debe de incluir? Primero dice el entendimiento de la información y de la seguridad de la información que son críticas para la empresa. La revisión de la inversión en seguridad de la información para asegurar el alineamiento con la estrategia y el perfil de riesgo de la organización. Se debe también apoyar el desarrollo y la implementación de un programa integral en el tema de seguridad de la información. De acuerdo con la definición de Kuhn-Supron, el liderazgo y así como los procesos organizacionales son fundamentales en el gobierno de la seguridad de la información y de sus principales activos. Obviamente, como beneficio se busca que haya mayor previsibilidad, menor incertidumbre en cuanto a las operaciones del negocio, que mediante pues la reducción del riesgo relacionado con la seguridad de la información se dé dentro de los niveles aceptables, que exista un aseguramiento de las políticas en cuanto a seguridad que sean efectivas y que exista el cumplimiento también de dichas políticas. Que debe también existir pues una base sólida para la gestión eficiente y sobre todo que este aseguramiento de esta política no solamente sea eficiente, sino también efectiva en el tema de seguridad, que se pueda cumplir todas las políticas, todas las normas, todos los controles que nosotros como especialistas vamos a definir en la empresa. Una base sólida para la gestión eficiente y efectiva de los riesgos se va a dar para poder así mejorar el proceso y la rápida respuesta a incidentes que deben estar probablemente relacionados con el tema de la seguridad de la información. Bien, jóvenes, hasta aquí no sé si existe alguna pregunta con el tema de gestión de riesgos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, entonces, como resumen, podemos decir que la gestión de riesgos de TI es importante. Pero ¿cómo podemos gestionar los riesgos de tecnologías de la información? Primero, identificando cuáles son los activos de TI que tiene la empresa, a nivel de hardware, a nivel de software, y tenemos también que ponernos en la posición de que un servidor web, por ejemplo, o una base de datos o un servidor de aplicaciones, tenemos que por cada activo de TI evaluar cuáles serían las principales amenazas a las cuales estaría expuesto dicho activo. Una vez que tú has evaluado cada una de esas amenazas, tú tienes que identificar cuáles serían las vulnerabilidades que existen en dicho activo frente a las amenazas identificadas. Y luego, por cada amenaza que tú has identificado, tienes que analizar cuál sería el riesgo o cuáles serían los riesgos a los cuales estaríamos expuestos como empresa, para de esa manera poder plantear las estrategias, los controles de seguridad, las políticas de seguridad y que obviamente tenemos normativas, como por ejemplo, en el caso de seguridad informática, pues está la norma ISO 27001 con sus más de 100 páginas, donde nos habla de una serie de políticas, una serie de controles de acceso que podemos considerar. Dicho sea de paso, la norma ISO nos indica qué es lo que se debe hacer, pero no nos dice el cómo. El cómo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, profe. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.